Bienvenidos y gracias por siempre estar escuchando. Gracias por siempre estar deseoso de conocer más de la palabra de Dios. Es impresionante cuánto hay en la Escritura, cuántas cosas a aprender, cuántas cosas a leer, cuántas cosas a obedecer en las Escrituras. Es interesante porque día con día el Padre como que nos da más, entre más estudias, más te metes, más entiendes las Escrituras, más le sacas provecho a las Escrituras. Es impresionante. Eh, yo caminaba por el balcón de aquí, de mi casa, y cuando miraba hacia afuera, yo podía observar, ¿no? La cantidad de personas que andan afuera, a pesar de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que estamos pasando, y veo como el pueblo, la gente, las personas allá afuera, se dio una orden, y en el momento que se dio esa orden, las personas están, Dios mío, haciéndolo todo exactamente como se dio la orden. Que tiene que lavarse la mano de esta manera, de tantos segundos, tantos minutos, tiene que usar esto, usar aquello, y no puede salir a tal hora, y empiezan a dar las instrucciones que se les han dado. Es impresionante. Yo me admiraba y decía yo, wow, que la gente cómo corre y obedece, ¿no? Son obedientes. Es impresionante. Pero en esta hora, yo quiero decirte, o vamos a hacer algo. Vamos a ver qué tan obedientes somos también a la palabra de Dios, porque cuando nos dijeron, o cuando dijeron a la población, esto es lo que está pasando, y esto es lo que está surgiendo, entonces hay que hacer, estas son las medidas a tomar, la gente corre a hacer aquello sin pedir verificación, sin pedir información, si aquello es cierto o no es cierto, ¿verdad? No dicen, o sea, deme la prueba a mí, personalmente yo quiero leerla, para ver si es verdad que esto es lo que está pasando, para hacerlo lo que me están mandando. No piden absolutamente nada, simplemente corren y lo hacen. Ahora, esto es en lo secular, pero ¿qué en lo primordial concerniente a lo que es la obra de Dios o las cosas de Dios? Okay, concerniente a esto, cuando uno les trae los pasajes de las Escrituras y uno les trae el mensaje genuino de Dios, la gente no cree. La gente no quiere obedecer a la voz de Dios. ¿Okay? Porque ya están como adaptados a obedecer más a la voz del hombre y corren y lo hacen inmediatamente. Pero la voz de Dios se desatienden. ¿Por qué razón? Bueno, cada quien tiene su propio criterio, su propio pensamiento, su forma propia de decidir a quién va a obedecer y a quién no. ¿Ok? Bueno, pero nosotros por consiguiente nos apegamos a lo que dice la Escritura, a lo que el Padre dejó en las Escrituras, y estamos, bueno, mi persona, mi familia, como dijo Josué, yo y mi casa, pues estamos dispuestos a servir a nuestro Padre Celestial, que es el que dejó las instrucciones, y deseosos de hacer las cosas tal y como está en las instrucciones que el Padre nos dio, de la misma manera que el mundo entero está siguiendo las ordenanzas de su gobierno, de su presidente, al pie de la letra. Pues de la misma manera nosotros nos apegamos a las Escrituras al pie de la letra para hacer las cosas tal y como el Padre nos las enseñó. Y yo te invito a que hagas lo mismo, porque esto es lo que al Padre le agrada. Que no cuestiones, que no digas por qué, dónde. Porque, imagínate, si te lo estamos leyendo, es porque es palabra de Dios. Todo lo que está en lo que nosotros llamamos Biblia es palabra de Dios. Y si hay un mandato en las Escrituras, hay que obedecerlo. Hay que sujetarse a eso. Así como nos estamos sujetando al gobierno de hacer todo lo que ellos nos están mandando, con mucha más razón hay que sujetarse a las palabras de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías y ellas son las que te van a llevar a la vida eterna. ¿Ok? Entonces te aconsejo que así como estamos haciendo ahorita en la actualidad, con mucha más razón nos apeguemos a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Así que yo quiero que veamos un tema hoy concerniente muy interesante, donde quiero que miremos quién realmente es el pueblo de Dios, a quien Dios reconoce como su pueblo, y vamos a mirarlo no de la forma que yo lo veo, sino de la forma que está escrito en las Escrituras,
y cómo tú puedes llegar a formar parte también de ese pueblo que Dios mismo, oiga bien, el Padre mismo llama mi pueblo. O sea, Él se siente orgulloso de ese pueblo, de ese grupo de personas. ¿Cómo llegar? ¿Cómo poder llegar a ser? Porque mira, vamos a mirar varias cosas en las escrituras donde aparece mucha información que a veces se ha como distorsionado un poco, a veces como que se le ha dado otro rumbo, otro sentido, otra dirección de que tal vez las escrituras no dijeron. Pero vamos a mirarlo uno por uno y vamos a ver qué fue lo que la cristiandad afirma. Los cristianos afirman que el pueblo de Dios es la iglesia cristiana, ¿okay? Ya que Israel no aceptó al Mesías como su redentor y la iglesia sí lo aceptó como su Mesías. Ahora la cristiandad, ahora ellos son, ¿qué cosa? La esposa del Cordero. Bueno, vamos a ir a través de las escrituras donde vamos a examinar cada uno de estos pensamientos, puedo decirlo. Si esto está en las escrituras, es la iglesia cristiana. Oiga bien, es la iglesia cristiana, la esposa del Cordero, es ella. Pero vamos a mirar, mira, tantas preguntas que hay. Vamos a ver. El plan de Dios, ¿ok? En el plan de Dios hay un Israel y una iglesia. Hay una iglesia y un Israel. O sea, ese es el plan de Dios de que, ok, tengo aquí el pueblo de Israel, que ese es mi pueblo, pero ahora voy a hacer otro pueblo, que será la iglesia. Y la iglesia es la que va a casarse con el Cordero, Israel no. O sea, o el plan de Dios era tener dos pueblos, dos grupos de personas. Ese era el plan. Vamos a leerlo a través de las escrituras. Ok. Se cree que las promesas son para la iglesia y ya no para Israel, por haber despreciado al Mesías. Estas son las preguntas, o mejor dicho, las doctrinas que existen afuera. Se cree que las personas, o las promesas, o los cristianos, llamados cristianos, y ahora las promesas son para ellos y ya no para Israel. Se le entregaron a Israel, pero por haber despreciado al Mesías, ahora esas promesas pasan a la iglesia cristiana. Ahora lo vamos a ver si eso es así en las escrituras, si las escrituras lo declaran así. ¿Y qué más vamos a ver? Vamos a ver esta pregunta. Esta es una de las más enseñadas a nivel mundial, donde se enseña que la iglesia es la esposa del Cordero. Ahora, si la iglesia es la esposa del Cordero, ¿qué pasa con Israel? Entonces, ¿qué viene a ser Israel? ¿Qué es Israel? Si la iglesia cristiana es la esposa del Cordero, y entonces Israel, ¿qué papel viene a formar? Ahora, yo te voy a decir esto. ¿Por qué te digo esto? Porque también mira lo que vamos a mirar. La iglesia católica también proclama ser la esposa del Cordero. Ahora, concerniente a todo esto, viene a surgir otra pregunta más, que sería encerrando todas estas. ¿Cuántas esposas tiene el Cordero? ¿O con cuántas esposas se va a casar el Cordero? Mira, tenemos la iglesia cristiana, tenemos el pueblo de Israel y tenemos la iglesia católica. Entonces, ¿cuál de estas tres esposas es la verdadera? ¿O se casará el Mesías o el Cordero con las tres? ¿O de estas tres el Padre solamente ha escogido una sola? Bueno, acompáñame a través de las escrituras para desenredar este enredo que hay aquí, porque, oiga bien, esto es muy importante. Mira, vamos a ver esta otra más. Si es esto así, entonces, ¿cuántas esposas tiene el Cordero? Vamos a ver lo que dice las escrituras. Vamos a ir corriendo para allá. Yo quiero que tú seas una persona lectora de las escrituras, una persona, imagínate, tenemos que ser como la iglesia o los congregados en Berea, ¿ya? Que no eran, dice, más nobles que los de Tesalónica, porque estos de Berea, dice que escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Cada día, dice, escudriñando las escrituras, cada día, ¿ok? Para ver si las cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Pablo les enseñaba. Imagínate cómo llevaban de cerca a Pablo. Entonces te aconsejo que tú me lleves más cortito a mí, que me lleves más de cerca
Anota, escribe, toma tu papel, tu lápiz, tu Biblia, ve conmigo y acompáñame a través de las Escrituras a ver este tema. Y vamos a ver para quiénes son las cartas, para quiénes se les escribieron, a quién se dirigía, quiénes son las promesas, de quiénes es todo lo que está en las Escrituras, a quién se dirige y quién es el actor principal, o quién es a quién se le dirige, o a quién es todo lo que está en las Escrituras. Vamos a mirarlo despacio. Siempre recuerda, haz como los de Berea, ¿verdad? Anota, revisa, examina, y si las cosas no son así como las vamos a leer hoy, bueno, tú tienes la opción de hacer caso o simplemente dejarlo pasar, ¿verdad? Ignorar todo. Pero vamos a ir por las Escrituras, no vamos a interpretar un solo versículo, yo siempre lo digo, lo vamos a leer tal y como está escrito y cada quien pues dé su interpretación. Y mira lo que vamos a ver de entrada. Este libro es polémico. ¿Por qué es polémico? Porque no se ponen de acuerdo cómo realmente se llama. Los americanos dicen que se llama James, Roma dijo que se llamaba Santiago, y el actor, realmente actor, es Jacobo, ¿ok? O en hebreos, Jacob, el hermano del Mesías. Y el hermano del Mesías no tuvo ningún Jaime, o James de nombre, o Santiago de nombre. All right, vamos a ver, vamos a continuar con esta carta. ¿A quién va dirigida esta carta? De entrada, vamos a ver, porque vamos a examinar quién es el pueblo. Vamos a ver quién es el pueblo de Dios, vamos a ver quién es la iglesia de Dios y vamos a ver quién es la esposa del Cordero, porque este tema se ha difundido casi en todo el mundo y hay una sola confusión, un solo enredo, pero vamos a dejar que las Escrituras, Pablo, Pedro, Santiago, como tú lo conoces, o Jacob, nos desenreden, incluyendo a Moisés y incluyendo al mismo Padre, ¿verdad? Y después vamos a ver otros temas más. Bueno, aquí dice, de acuerdo a la entrada de la carta escrita por Jacobo o Santiago, verso 1, del 1 en adelante, dice, bueno, vamos a leerlo así como está en la Reina Valera, y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías. ¿A quiénes va dirigida la carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cuáles 12 tribus? Pues se está refiriendo a los hijos de Jacob, o sea, los 12 hijos de Israel. A ellos está dirigida esta carta. Todo lo que vas a leer de aquí en adelante de Santiago no va dirigida a la iglesia cristiana, va dirigida la carta a estas 12 tribus que están fuera del territorio israelita, o sea, fuera de Jerusalén, fuera del territorio de Judá, afuera, en las afueras. Para ellos va esta carta. ¿Ok? Todo lo que esté dentro de esa carta no pertenece a los gentiles, pertenece a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, han sido dispersos, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a ver lo que dice ahora Primera de Pedro, verso 1, del 1 en adelante, donde vas a notar siempre que tú leas una carta, no la leas de la mitad. Comienza a leerla desde el encabezamiento de la carta para que tú te des cuenta a quién va dirigida aquella carta. Vamos a ver a quién va dirigida las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro van dirigidas a quién. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, ¿ok? A los expatriados de la dispersión, y empieza a nombrar, vea, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas lugares era donde estaban los expatriados, que estaban en la dispersión, de la misma manera que Santiago manda su carta a los que están dispersos. De la misma manera Pedro manda sus cartas también a los que están expatriados, ya, alejados de su patria, sacados o expulsados de su patria. Entonces, aquí ya nos están diciendo, ya tenemos las cartas de Santiago y las cartas de Pedro, que van dirigidas no a una iglesia cristiana, sino siempre van dirigidas a las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel. Vamos a mirar eso.
Vamos a ver, expatriados y dispersos, esas dos palabras, ¿qué quieren decir? Bueno, estas palabras quiere decir expulsados de su patria. Expatriados quiere decir expulsados de su patria. O sea que la carta va dirigida al pueblo de Israel en diferentes partes del mundo. ¿Vea? Para esto Yeshua, por eso es que él era necesario que muriera para traer a los expatriados de regreso ¿a dónde? A Israel, para hacer una sola nación nuevamente. Porque en el tiempo del Mesías, Israel está dividido en dos casas, en dos, ¿cómo te puedo decir? Dos grupos, dos casas, dos grupos. La nación estaba dividida por completo. Acuérdate que 10 casas estaban en el norte y las otras estaban pues al sur, que era el pueblo de Judá, o mejor dicho, los judíos, y luego tenemos el pueblo de Israel, que es el resto de toda la nación. Son 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Así estaba dividida Israel, la nación de Israel. De esta manera era que estaba dividida. Entonces el plan del Mesías, mejor dicho, el plan del Padre, a través del Mesías, era reconciliar estas dos casas y de estas dos casas hacer una sola, ¿verdad? Reconciliar a Judá con Israel y quitar esa barrera o esa pared intermediaria y de los dos pueblos. Ya no fueran dos pueblos, sino un solo pueblo, como en el tiempo del rey David. Porque en el tiempo del rey David no habían dos casas, no habían dos familias. No había una casa de Israel y casa de Judá, sino que todo era una sola nación. Pero en el tiempo de Salomón, por el pecado que él comete, por la rebelión que él tuvo, el Padre decide dividir, romper a Israel en dos, ¿verdad? Y ahí es donde él provoca un rompimiento de Israel y hace casa del norte y casa del sur. O sea, Israel al norte y Judá se queda en el sur. Entonces ese era el plan del Padre a través del Mesías, reconciliar tanto la nación presente en Jerusalén como también la nación al norte, incluyendo los que estaban, dicen, en el resto del mundo. Pero no vamos a dejar que se los explique yo, mejor lo vamos a leer, porque es mejor cuando lo leemos, lo entendemos mejor cuando lo leemos. Vamos a mirar Juan, mira bien, yo estoy leyéndote la misma versión que tú traes, para que ni siquiera voy a tocar ¿cómo se llama? El rollo o los escritos hebreos. Ni siquiera la Torá, ni siquiera el Sefer Dabar, ni nada por el absoluto. Vamos a mirar solamente la Biblia que tú cargas, ¿verdad? La Reina Valera 1960. Como dice en Juan 11, 51 al 53, ¿cuál era el propósito del Mesías venir a morir en el madero? Leámoslo. Ve conmigo a las Escrituras, anota. Por eso te digo, toma papel, toma lápiz y vamos a ir por las Escrituras, texto por texto. Dice el verso 50, Juan 11, 50, dice de la manera siguiente. No penséis, dice, no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿De qué nación está hablando aquí este sumo sacerdote? Está hablando de la nación de Israel. Es mejor, dice, que muera un hombre por todo el pueblo y no que todo el pueblo, toda la nación perezca. Dice 51, nota que no estoy interpretando nada. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua, que el Mesías, había de morir por la nación. ¿Cuál nación? ¿De qué nación está hablando? Lógico, eso estaba sucediendo en Israel, en Jerusalén. Entonces está hablando de la nación de Israel, ¿verdad? Ahora que sigue diciendo el 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban, ¿cómo? ¿Dónde estaban? Dispersos. ¿Te acuerdas Santiago que dice? La carta va dirigida a las 12 tribus en la dispersión. Pedro, las cartas de Pedro van dirigidas ¿a quiénes? A los que están también dispersos por todo el mundo. Entonces, la muerte del Mesías, ¿para quién era? Oiga bien,
Dice, para congregar o para regresar a los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo. Entonces ese era todo el plan de Dios. ¿Ok? Ahora, sí, Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él crea. Ahora ya te está dando la entrada, no solamente a los dispersos, sino también a todo aquel que crea en ¿quién? En Yeshua, el Mesías. O sea que si tú crees también en Él, como lo creen las 12 tribus en la expansión, en los dispersos, entonces tú puedes formar parte de este pueblo, ¿verdad? Porque estos pueblos, ¿cómo se llaman? Estos son los hijos de Dios. Todo Israel se le reconoce a través de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se le reconoce como el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido de Dios, la familia de Dios. Vamos a continuar, vamos a mirarlo, vamos a ir un poco más rápido. Ahora, pero ¿cuándo y cómo es que Dios escoge a Israel como su pueblo? Veremos todo desde el principio y vamos a regresar desde el principio y vamos a atravesar toda la escritura hasta que lleguemos a Apocalipsis y a ver si en algún momento deja de llamarle a Israel o a su pueblo escogido, deja de llamarle ya mi pueblo. Vamos a mirar, vamos a entrar con Génesis 12, del 2 en adelante, y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estas palabras van dirigidas, ya sabemos todos, que van a Abraham. Desde ahí el Padre hace una elección a través de Abraham de bendecir a quién, bendecir su descendencia, ¿verdad? Bendeciré, dice, a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ves aquí cómo ya el plan de Dios está tratando de cubrir todas las familias de la tierra. Mira cómo habla, pero ¿a cuál familia escoge como principal de las familias? A los descendientes de Abraham. Dice, la descendencia tuya yo la voy a escoger para mí, porque a través de esa familia, que va a ser Israel, se va a llamar Israel ya más adelante, pero es la familia de Abraham, en esa familia, en ti Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Cómo van a ser bendecidas? A través de la descendencia de Abraham. Este es todo el plan de Dios para el mundo entero. Que a través de Israel el mundo entero obtenga la salvación. Vamos a mirarlo. Éxodo 3:10. Mira lo que dice Éxodo 3:10. Vamos a avanzar rapidito por las escrituras. Mira, dice, esto es refiriéndose con Moisés. Y dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y te especifica quién es el pueblo de Dios. Estas palabras las está diciendo el Padre. Saques a mi pueblo, los hijos de Israel. Esos son mi pueblo. Los hijos de Israel son que mi pueblo. Éxodo 3:10. Vamos a ver si en algún momento el Padre se arrepiente y dice, no, ya Israel ya no va a ser más mi pueblo, ahora van a ser pues la iglesia cristiana. Ya no me voy a casar más con Israel o con los hijos de Israel, sino que me voy a casar con la iglesia cristiana. Pero vamos a continuar a ver el pueblo de Dios, ¿cómo podemos hacer para poder ser pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el que guarda sus mandamientos, lo hemos visto en temas anteriores, ¿verdad? Éxodo 19, 5 al 8 dice lo siguiente: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y sigue diciendo, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Adonai, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Moisés refirió estas palabras a Adonai, las palabras que el pueblo había dicho. ¿Ok? Todo lo que es lo que está pasando ahorita, todo lo que Dios ha dicho, lo haremos. ¿Verdad? Entonces el Padre entrega sus mandamientos a este pueblo israelita y ellos dijeron, lo haremos. Todo lo que Él ha mandado hacer, lo haremos. Entonces fueron, ¿qué? Dice, especial tesoro de entre todos los pueblos, porque aceptaron
el contrato, el pacto que el Padre les había dado. Deuteronomio capítulo 7 del 6 al 7 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para tu Dios, ¿ok? Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿A quién va dirigido esto? A Israel. Israel es el especial tesoro, el pueblo escogido, ¿ok? De entre todos los pueblos. Entonces el pueblo de Dios, de acuerdo a estos pasajes, es Israel. Pero vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido o los quiero. No, Dios los ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Note por qué el Padre escoge a Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo no arrogante, era un pueblo humilde, sumiso, y por eso es que Él le escoge, porque Abraham era obediente. Entonces, la obediencia de Abraham hace que la descendencia de Abraham sea, ¿qué cosa? Escogido, sea querido, dice aquí la palabra, ha sido querido por Dios. ¿Quién? La descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, la descendencia de Jacob. El Padre es el que ha escogido por ser personas obedientes a su palabra. Ahora, usted me va a decir, no, pero es que Israel fue rebelde. Sí, pero no todos, como ahora en este tiempo. No todos los cristianos o todos los creyentes son obedientes a la palabra de Dios. Muchos son rebeldes también, y quizás aún peor que Israel. Pero vamos a mirar la palabra congregación. ¿De dónde sale o cómo fue que se mal tradujo la palabra congregación? ¿Y dónde está en las escrituras esta palabra? Y vamos a mirarla, que esta palabra de congregación, en latín se dice eclesia, y en griego se dice eclesía o eclesías, ¿verdad? Y se tradujo al español como iglesia. ¿Okay? Pero esto es idioma romano. Este lenguaje de iglesia viene de Roma mezclado con griego. Vamos a continuar. Esta palabra viene del latín, que quiere decir eclesía, como les decía, y del griego, que es, en latín es eclesia, y en griego es eclesía o asamblea, ¿verdad? Número 1, que quiere decir iglesia. Iglesia quiere decir congregación, comunidad o parroquia, de acuerdo al diccionario. Esto no me lo inventé yo, esto está en el diccionario. Número 2, ¿qué más quiere decir? Secta, grey o rebaño. ¿Qué más? Número 3, quiere decir templo, parroquia, oratorio, capilla o ermita. 4, basílica, catedral, santuario. ¿Ok? En todo el Antiguo Testamento no se encuentra la palabra iglesia, ¿verdad? Porque no existía esa palabra todavía, no se la habían inventado o no la habían descubierto, sino que se le llamaba la congregación o los congregados, ¿verdad? Vamos a probarlo, vamos a verificarlo, porque hay que leerlo, porque usted tiene que probármelo por la Biblia, no quiero palabra suya. Abre tu Biblia en Levítico 8, verso 1 al 5. Y dice allí, del verso 3 en adelante, y dice, y reúne toda la congregación a la puerta del santuario de reunión o de la tienda de reunión. Entonces, hizo pues Moisés como Dios le mandó, y se reunió la congregación nuevamente a la puerta del santuario de reunión o de la tienda de reunión. Entonces aquí ya, si quitáramos la palabra congregación y le pusiéramos iglesia, ya dijera diferente. Reúneme a toda la iglesia a la puerta del santuario o a la puerta de la tienda de reunión. ¿Qué más dice? Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Dios ha mandado que hagan. Y por lógica, Moisés, si yo les digo, Moisés venía con la iglesia por el desierto, usted va a decir, no, venía con el pueblo de Israel. Bueno, a eso se les llama congregación. A todos esos congregados que tenía Moisés, eso es una congregación. Que más tarde descubrieron la palabra iglesia. Entonces podríamos decir que todos los que venían con Moisés, esos son la iglesia. Pero vamos a continuar. Mira lo que dice Números 15, del verso 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora.
Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Ok? Como vosotros. Así será el extranjero delante de Dios. ¿Para cuándo iba a estar este mandamiento entre la congregación y entre el extranjero? Perpetuo por vuestras generaciones. ¿En qué generación dijo que iba a terminar el guardar sus mandamientos? No especificó a cuántas generaciones o en cuál generación esto iba a terminar, sino por vuestras generaciones. Esta orden va dirigida a Israel. Y si tú ves, Israel sigue existiendo. Las generaciones de Israel siguen existiendo. Y sigue diciendo, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros, la congregación de Israel, y el extranjero que con vosotros mora. Una misma ley. ¿Te das cuenta cómo aquí ya el Padre no está haciendo una división entre Israel y la iglesia cristiana o Israel y los extranjeros? No, aquí está diciendo, tanto Israel como el extranjero tienen que tener un mismo mandamiento, no diferente. Y el mandamiento fue entregado a Israel, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante a quien fue entregado todo el orden al santuario, la ley escrita, los pactos, las promesas. Ya vamos a ver a quién fue entregado eso. Entonces, depende a quién fue entregado o depende a quién se le dio la responsabilidad. Nosotros debemos aprender de ellos, no ellos aprender de nosotros. Ahora, la congregación es Israel, o sea, la iglesia es Israel. Así de claro. Levítico 19 del 1 al 2 dice, habló Adonai o habló Dios a Moisés diciendo estas palabras. Habla a la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. ¿Quién es la congregación ahora? Aquí te especifica claramente que la congregación son los hijos de Israel, y si lo quieres traducir al latín o al griego sería la iglesia son los hijos de Israel. Eso es la iglesia, o eso es la eclesía, ¿ok? Los hijos de Israel. Salmo 68, 26 dice, bendecid a Dios en las congregaciones. ¿Cuáles congregaciones? Dice, al Señor vuestro, ¿ok? De la estirpe o de la simiente noble de Israel. Entonces, ¿cuáles son las congregaciones? Las congregaciones de Israel. ¿Cuáles son las iglesias? Si lo vamos a poner como iglesia, si lo pones como iglesia esto y pones esta palabra aquí, entonces sería decir, en las iglesias, ¿cuáles iglesias? Las iglesias de Israel, que vosotros sos una simiente noble, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con esos predicadores, esos profetas que vienen enseñando, vienen predicando o dando una doctrina diferente a esto que está escrito, algo que no tiene fundamento en las escrituras. Esto es palabra de Dios, no es palabra mío, no es invento mío. Esto está escrito. Por eso te pongo las citas bíblicas para que tú vayas a tu Biblia y analices uno por uno. Ahora, vamos a mirar la congregación para los falsos profetas y quiénes son los falsos profetas y por qué se les puede identificar como un falso profeta. Mira esto. Esta es la condenación que hay para los falsos profetas que enseñan todo lo contrario. Mira, Ezequiel 13, del 1 al 9, nota, Reina Valera 1960. Esta es la que muchos leen. El problema es que pasan muy rápido la lectura, pero hoy vamos a leerlo despacito. Y dice de entrada, condenación de los falsos profetas. ¿Qué está pasando con ellos? Vamos a mirar. Verso 13 del 1 en adelante de Ezequiel dice, vino a mí palabra de Dios diciendo, no es invento de Ezequiel, esto es palabra de Dios, esto es la palabra de Dios, lo que de la boca del Padre salió. Entonces, si tú eres obediente a la palabra de Dios, entonces a la palabra de Dios te vas a someter. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Okay? Dijimos de entrada, del principio, que había que estar obediente o obedecer a la palabra de Dios.
Pues esto que vamos a leer ahorita es la palabra de Dios. Bueno, a menos que en tu Biblia no diga así, pero en mi Biblia dice que esto es palabra de Dios. Y esto dijo, ¿qué dijo? Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí que yo estoy, dice, contra vosotros, dice el Señor. Nuevamente, palabra de Dios, del Señor tu Dios. Dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la, como dice, congregación de mi pueblo. ¿Cuál es la congregación de su pueblo? Israel. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán, ¿qué cosa? Escritos en el libro de la casa de ¿qué? No dice de los cristianos. No dice de la iglesia cristiana. Dice Israel. La congregación es Israel. O sea, serán borrados del libro de la casa de Israel. ¿Ok? Ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy el Señor. Yo soy tu Dios. Yo soy Yod Hei Bab Hei, tu Dios. Esto, cada vez que usted lo encuentra en las escrituras o en una profecía o en un mandamiento, esto es la firma de Dios. Esto es como Él firma cualquier decreto, cualquier ordenanza. O sea, esto quiere decir lo que yo digo se cumple y se va a cumplir y nadie lo puede revocar. Esto es irrevocable. ¿Ok? No hay vuelta atrás. Si está dentro de este círculo predicando vanidad y hablando inventos, queriendo adivinar, queriendo acertar, sin aceptar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Número 1, dice, no entrarás en la congregación de mi pueblo, no serás parte de la iglesia, que es mi pueblo Israel. ¿Y qué más pasará? Dice, será borrado del libro de la casa de Israel. ¿Y qué más va a pasar? No entrarás en las tierras de Israel. No entrarás en la Jerusalén celestial, no entrarás, estás excluido de todas las promesas, de todos los pactos y de todas las bendiciones que prometió Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Estás completamente excluido. Por eso dice en Jeremías, vuélvanse a mí, regresen de nuevo a mí, ¿ok? Y yo los recibiré, no los voy a desechar, los voy a recibir. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Es mejor que nos arrepintamos y estamos practicando esto y busquemos a leerlo como está escrito para no ser excluidos de la congregación de Dios, borrados del libro de la casa de Israel y que podamos entrar a las tierras prometidas, como, ¿me entiende? Siempre lo hemos anhelado porque Él viene, el Mesías viene a Sión, ¿verdad? Vamos a ver, ha cambiado Dios de pensamiento y ahora son los gentiles, la iglesia de Dios. ¿En qué momento sucedió eso? O sea, ¿en qué momento existió ese cambio? En donde en las escrituras hay un cambio de que ahora son los gentiles los que reemplazan a Israel y que Israel se quedó por haber hecho alguna cosa. Vamos a leerlo y por eso te digo, ve a las escrituras, toma papel y lápiz y bueno, yo no puedo detenerme, pero tú sí puedes detener el video y, ¿cómo se llama? Revisar. Haz como los de Berea. Por eso al principio hablábamos que había que ser como los de Berea. Claro, en las congregaciones ahora tú no puedes hacer como los de Berea, porque en el momento que tú estás investigando y te vas contra de ellos, tú te metes en problemas. Pero en este caso, ve y haz como los de Berea. Analiza, examina, estudia, lee, pregunta, haz preguntas, cuestiónate a ti mismo y si no haya respuesta, dice, dobla tus rodillas y demándaselo a Dios en oración. Vamos a ver, Jeremías 33, del verso 24 hasta el 25 dice lo siguiente. Vamos a leerlo, el verso 6 para que entendamos un poco. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré, oiga, abundancia de paz y de verdad. Bueno, vamos a seguir leyendo.
Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los reestableceré como al principio. Ya nota que aquí está hablando de dos pueblos, es lo que estábamos diciendo. Y aquí ya no solamente está hablando de los cautivos de Judá, pero también está hablando de otros cautivos, que es Israel, porque ahora en este tiempo está la profecía para Israel que está dividido, ¿verdad? Casa de Israel y casa de Judá. Por eso estas son los dos pueblos que él va a unir en el futuro de los tiempos. Va a unir a Judá con Israel, los dos palos en la mano de Ezequiel. Va a ser un solo pueblo, una sola nación, y ya no se van a ver con indiferencia el uno y el otro. Este era el plan de Dios a través del Mesías, de reconciliar a ambos pueblos y hacerlos uno. Eso es lo que dijo el sumo sacerdote en el tiempo que el Mesías estaba por ser sacrificado o colgado del madero. Esto es, dijo, lo que es necesario, de que este hombre muera por la nación que era esta, incluyendo los que están en la dispersión, y hacer un solo pueblo, ¿verdad? Este es el plan de Dios. Vamos a seguir leyendo. Verso 24 dice: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo, dos familias que Adonai o que Dios escogiere ha desechado. Eso es lo que se andaba diciendo. Y han tenido en poco a mi pueblo. ¿Qué pueblo? Casa de Judá, casa de Israel, hasta no tenerlo más por nación. Eso es lo que se oía decir en aquel entonces, y yo puedo decirte con seguridad que esto también todavía se sigue diciendo, que Israel ha sido desechado. Oiga bien, ¿has oído decir? ¿Ok? Jeremías, ¿has escuchado lo que andan diciendo los pueblos? Este pueblo lo que anda diciendo, que las dos familias que Dios escogiere ya las ha desechado. Eso es lo que andan diciendo. ¿Cuáles dos familias? ¿Cuáles son las familias del Padre? La familia de Judá y la familia de Israel. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? Dice Efesios 2:11. Israel, ¿verdad? Israel. Ahora vamos a seguir. Así ha dicho Dios: si no permaneciere mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo. Mira, nota que aquí ya te está especificando las dos casas. ¿Cuál es casa? La casa de Jacob o los descendientes de Jacob, y la casa de David, su siervo, que era judío, era de la tribu de Judá. David era de la tribu de Judá. Nota cómo ahora te está poniendo ya los nombres de los personajes a los que pertenece cada una de esas casas, o cada uno de esos dos pueblos divididos. Uno pertenece a la descendencia de Jacob, que Jacob fue el que se le puso Israel, y el otro pertenece al reinado del rey David cuando estaba él de rey, y este es judío, o es de la casa de Judá o de la familia de Judá. Entonces, ¿qué dice la escritura? Dice, cuando falte mi pacto con el día y con la noche, cuando falten las leyes que yo he puesto en el cielo y en la tierra, ese día yo voy a desechar la descendencia de Jacob y la descendencia de David, para no tomar de su descendencia, para que sea Señor sobre la posterioridad de Abraham, e Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré misericordia de ellos. Eso dice la escritura, pero vamos a detallarlo un poquito más. Y vamos a ver si ha desechado Dios a su pueblo en algún momento. Vamos a mirar todo eso, a ver si es en realidad que el Padre desechó ya a Israel. Vamos a ver, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel en algún momento? Vamos a ver, los Jeremías 31-34, y aquí te va a decir que el Padre lo va a desechar en un tiempo, en un momento, y esta es la señal, o esto es lo que va a pasar cuando Él deseche por completo a Israel. Si hay alguien que puede hacer esto, bueno, que se presente delante del Padre para que el Padre deseche a Israel. Así ha dicho, ¿quién? Otra vez, Dios. Vuelve la palabra y dice palabra de Dios. ¿Quién dijo esto?
Esto es palabra de Dios, ¿ok? Por eso te digo, cuando tú ves y dices, yo quiero obedecer a la palabra de Dios, entonces obedece cada vez que está esta frase. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Dice que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas. Oiga, Yod Hei Bab Hei de los ejércitos, ese es su nombre, ¿verdad? 36 dice, si faltaren estas leyes delante de mí, palabra de Dios, ¿ok? Dice Dios, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Nota, el día, oiga bien, que falte el sol y el día que falte la luna y las leyes puestas a la luna y a las estrellas para que alumbren en la noche, ese día que falte todo eso, entonces, dice, yo también desecharé a Israel. O cuando las olas del mar dejen de bramar y el mar, pues, yo puse las leyes a él. Entonces, ese día que el mar deje de hacer ruido, pues ese día va a desechar a su pueblo, Israel. Eso no ha pasado todavía. Ahora, pero ¿qué más sigue diciendo? Así ha dicho el eterno Dios. ¿Okay? Palabra de Dios otra vez. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Dice, va la firma. Dice Dios, Yod Hei Bab Hei. Él es el que firma a la mera esquinita. Siempre Él firma como haciéndote constar o ver de que lo que yo he dicho se va a cumplir, es cierto, es verídico, no se va a retractar de lo que Él ha dicho en su palabra, porque esto es palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo es que Dios va a desechar a toda la descendencia de Israel? Aquí está incluyendo a Judá y está incluyendo a Israel. Ok, casa de Judá y casa de Israel, esa es toda la descendencia de Jacob. ¿Cuándo la va a desechar? Cuando los cielos arriba se puedan medir. Si hay alguien que puede medir lo largo y lo ancho del cielo, bueno, que se presente delante del Padre con las medidas y le diga, bueno, mira, Padre, aquí están las medidas. Yo ya lo logré medir. Entonces ese día, dice, yo desecharé toda la descendencia de Israel. Cosa que es imposible. Imagínate que Abraham ni siquiera lo puso a medir el cielo, lo puso a contar las estrellas nada más, simple y sencillamente. No a medir cuánta distancia había de cada estrella a cada estrella, sino simplemente cuéntalas. Es imposible, tampoco se puede. Entonces, ¿qué te da a entender? Que también es imposible, no se puede desechar a Israel. Dios, para él, para el Eterno, imposible desechar a su pueblo Israel que un día escogió. La firma está en la esquina, por si hay alguna duda. Pero vamos a seguir. Pero, entonces, ¿quién es la iglesia? Vamos a ver, de acuerdo a 1 Corintios 1:2, de acuerdo a la Reina Valera, 1960. Dice, esta carta supuestamente va dirigida, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ok? A los santificados en Yeshua el Mesías, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Yeshua el Mesías, Señor de ellos y de nosotros, de nuestro. Mira lo que dice Hechos 18:15. ¿Quién era la iglesia que estaba en Corinto? ¿Quiénes eran? Eran cristianos, iglesia cristiana, era iglesia romana o iglesia de los griegos. ¿De quién era la iglesia que estaba en Corinto? De acuerdo con Hechos 18, dice Pablo en Corinto, ¿ok? Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a ¿quién? Judíos y a griegos. ¿Tú crees que los griegos se congregaban en los días de reposo? Claro que no. ¿Quiénes eran los que se congregaban en el día de reposo? Pues simple y sencillamente los judíos. Entonces la iglesia que está en Corinto es una iglesia que guarda el día de reposo y es una iglesia judía, de acuerdo con el libro de los Hechos. Es una iglesia judía o una congregación judía que guarda el día de reposo. Pero vamos a continuar. El pueblo de Dios sigue siendo Israel y eso es
irrevocable. Ya vimos que no puede el Padre desechar a todo Israel porque no ha habido nadie que haya podido medir los cielos en ningún aspecto. Vamos a mirarlo en Romanos 11, del 1 en adelante. Vamos a ver qué dice Romanos 11. Anota todas las citas bíblicas y revisa una por una y no te dejes enredar, ¿verdad? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Eso no puede ser, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice en el verso 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías las Escrituras? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, cuánto? Solo yo he quedado. Todo Israel ya está pues fuera y solo yo he quedado. Y el Padre le dice, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. No estés hablando algo que no es así. Yo me he reservado. Y ya le dice, el escogido, el remanente. Hay un remanente ahí que no han doblado dos rodillas a Baal. Eso no eres tú el único. Siempre hay un remanente. Ok. Así que en cuanto al evangelio, dice el verso 28. Mire, el verso 28 de Romanos 11, 28, más abajo dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el Padre los ama, ¿ok? Por Abraham, Isaac y Jacob. Y en cuanto a la elección, son elegidos, serán elegidos, y esa elección es irrevocable, ¿verdad? Pero son enemigos por causa de ¿qué cosa? Del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que el Mesías que vino, ese era el Mesías prometido. Esas eran las buenas nuevas, que el reino de los cielos ya había estado entre ellos, estaba entre ellos, ¿verdad? Vamos a ver el verso 29 que dice, porque qué cosa, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llamó a Israel, que es irrevocable, no se va a retractar, no hay una revocación, no hay algo que se va a arrepentir. Lo llamó, ese llamamiento es irrevocable, ¿verdad? Entonces la elección a Israel es irrevocable. La elección como pueblo de Dios a Israel es irrevocable. En el futuro de los tiempos, Israel se casa con la iglesia porque así lo prometió en el libro de Oseas. Eso es irrevocable. Ahora, ¿pero de quién son las promesas? Vamos a mirar a quién ya pasaron las promesas, porque también mirábamos concerniente a las preguntas en que las promesas pasaron a la iglesia cristiana y Israel pues se perdió esas promesas. Vamos a ver qué dice Romano 8, anota, Romano 8 del verso 3 en adelante. Dice, porque deseara yo mismo ser maldecido por Dios, bueno, en tu Biblia dice, porque deseara yo mismo ser anatema y separado del Mesías, si esto ayudara por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne y según la sangre. ¿Ok? Deseara yo mismo ser maldecido por Dios y separado del Mesías, si esto ayudara, ¿ok? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne y según mi sangre, que son israelitas, de los cuales son la adopción, porque ellos fueron adoptados como hijos de Dios, la gloria, el pacto, oiga, la publicación de la ley, el servicio del templo o el culto, como dice la Reina Valera, y las promesas. ¿De quiénes son? De ellos son, los cuales, esto dice, son cosas que el Padre entregó, ¿a quién? A los israelitas, ¿verdad? Y eso, decíamos en el verso anterior, es irrevocable. Pero vamos a continuar. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne, o sea, según en la carne vino, aquí dice Cristo, el Mesías, ¿ok? El cual está sobre todas las cosas, bendito sea el eterno Dios por los siglos. Amén. Ahora, ¿cómo llegamos a ser herederos de esas promesas también? Ya que esas promesas son para los israelitas, ya que
El orden del culto, ya vimos que es para los israelitas. Los pactos son para los israelitas. La ley es para los israelitas. Todo se le entregó a los israelitas. Entonces, ¿cómo llegamos a ser nosotros herederos o coherederos en el Mesías? Si es que eso nos abarca a nosotros. Romanos 8, vamos a regresar hasta Romanos 8. Y vamos a ver del verso 16 en adelante, pero luego quiero que leamos del 6 al 8, porque vamos a ver lo que se enfocaron muchos para predicar un evangelio diferente, pero vamos a ver a qué se refiere con lo que vamos a leer ahorita. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu de Adonai, el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu da testimonio al Espíritu nuestro de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Vamos a ver. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con el Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta aquí todo está bien y todo dice, no, pues si el Espíritu me da testimonio a mí que soy hijo de Dios, pues eso es lo único que necesito. Pero ¿qué cosa? Es que el Espíritu te esté dando testimonio a ti que tú eres hijo de Dios. ¿En qué forma ese Espíritu tú puedes verificar que eso que estás sintiendo tú es el Espíritu de Dios? Hay que examinar los espíritus y probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para probar el Espíritu? Entonces, para esto, habría que leer el versículo 6. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Vamos a regresar hasta Romanos 8, verso 6 al 8. ¿Qué cosa es el Espíritu? ¿Y cuál es el Espíritu verdadero? Porque dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿en cuál de estos dos tú quieres estar? ¿En ocuparte de las cosas de la carne o en ocuparte de las cosas del Espíritu? Porque hay una diferencia, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, deseos pecaminosos, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por consiguiente, en mi pensar, yo creo que tú quieres estar ocupándote o en ocuparse de las cosas del Espíritu. Pero ¿qué cosa es estar en las cosas del Espíritu? Cuando tú estás en las cosas del Espíritu, te sometes a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, sin excluir uno. Todos los vas a incluir. Porque eso es estar en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu te va a dar testimonio de que tú eres hijo de Dios si estás en el Espíritu. Vamos a leerlo. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces no quiero estar en la carne, quiero estar en el Espíritu. Porque los que están en la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quiénes? Los que están en la carne. Los que están en la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si tú estás en el Espíritu, entonces tú sí puedes sujetarte a la ley y puedes estar agradando a Dios porque estás sujeto a la ley de Dios. Eso es estar en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, y ese Espíritu te va a dar testimonio que tú eres hijo de Dios o hija de Dios porque te has sujetado a la ley de Dios, porque el que está en la carne dice no puede sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes agradan a Dios? Solamente los que están en el Espíritu. Porque los que están en el Espíritu, eso sí se pueden sujetar a la ley de Dios, eso sí. Pero los que están en la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Yo no estoy interpretando nada, los textos están ahí, ve a tu Biblia y revisa. Ahora, pero entonces, ¿quién es la esposa del Cordero? ¿Quién es esta esposa del Cordero? Y vamos a mirarlo despacito. La esposa del Cordero, ¿quién es? Vamos a ver de acuerdo a Corintios. Oigan, nuevamente, segunda de Corintios, lo estábamos leyendo. Y mira cómo dice, este es un pasaje favorito que se agarran allá afuera. Bueno, la cristiandad, no voy a especificar nombres de congregaciones. La cristiandad en general, todos se agarran de pasajes como este para decir que ellos son la iglesia de Dios y que nosotros aquí y que aquí, que allá. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura.
Segunda de Corintios 11, del 1 en adelante, dice, yo quisiera que me toleraras un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Nota estas palabras y a quién van dirigidas. Ok. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros o vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. ¿A quién va dirigida esta carta? Esta carta va dirigida ¿a quién? A los corintios. Y como vimos ya anteriormente en el mismo libro de Corintios, ¿quiénes son la iglesia de Corintios? Hebreos 18 te especifica quiénes son los corintios. ¿Okay? Esta iglesia en Corinto es una iglesia judía. Es una iglesia que se congrega en el día de reposo. Es una iglesia que en ese día de reposo, en ese día que se congrega, solo leen una cosa, la ley y los profetas. Eso es lo único que leen. La ley y los profetas se congregan en un día de reposo, son judíos y guardan las fiestas establecidas en la ley y en los profetas. Entonces, ¿qué dice él? Dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. O cómo vives tú una manera sincera y fiel a tu Mesías, haciendo lo que hacen los corintios. ¿Qué hacían los corintios? Se congregaban en el día de reposo, leían la ley y los profetas, eran judíos y se apegaban a todos los mandamientos, incluyendo las fiestas del Eterno. Ahora, los judíos en Corinto han sido presentados al Mesías como una esposa virgen y pura. ¿Ok? Y la desposó con un solo esposo. O sea, ¿quién es que se casó con el Mesías? ¿O quién es que Pablo presenta a esa iglesia como la esposa del Mesías? A los corintios, a los judíos, pues. Porque si tú revisas todas las iglesias o todas las congregaciones en Asia, Filadelfia, la Esmirna, la Odisea, y empiezas a enumerar una por una, todas esas eran congregaciones judías que se congregaban en el día de reposo, que leían la ley y los profetas y que guardaban las fiestas del Eterno. Entonces, ¿cómo vivían los hermanos en Corinto o la iglesia en Corinto? Vivían con una fidelidad sincera al Mesías. ¿Quieres vivir tú de manera sincera al Mesías? Bueno, lee Hechos 18 y te vas a dar cuenta cómo vivían los de Corinto, la iglesia en Corinto. Y ellos, bueno, tú ahí te vas a dar cuenta cuando leas Corintio, pero vamos a ir cerrando y vamos a entrar en preguntas y respuestas para cerrar ya con este tema. Hay mucho más que hablar, pero vamos a entrar en las preguntas ahora y en las respuestas que pueden surgir tal vez. Y vamos a ver con la primera. ¿A quiénes Dios adoptó como hijos? ¿O quiénes Dios llamó mis hijos? ¿Verdad? Y de acuerdo a la Escritura, en Romanos 9:4, fueron a los israelitas solamente. ¿Ok? Pregunta 2. ¿Con quiénes Dios hizo pacto? ¿Con quiénes Dios? Y esto está en las citas bíblicas. Anota cada una de las citas bíblicas, porque los pactos los hizo con Israel. ¿Ok? ¿Con quiénes hizo pacto? Con los israelitas. Efesios 2:12. ¿Ok? ¿A quiénes Dios entregó los mandamientos? A los israelitas, Romanos 9:4. ¿De quién es el servicio en el templo? O como dice ahí en Romanos, ¿de quién es el culto? ¿Ok? De los israelitas. ¿Ok? ¿De quiénes son las promesas? ¿A quiénes se le entregaron las promesas? De acuerdo con Efesios 2:12 y Romanos 9:4, fueron a los israelitas. Efesios 2:11 te está diciendo que las promesas, cuando nosotros éramos gentiles, dice ahí, estábamos alejados de la ciudadanía de los israelitas, ajenos a los pactos y a las promesas que se les entregaron a los israelitas. Todo se le entregó a Israel. La salvación viene de los judíos, la salvación viene de Israel. De ahí viene la salvación de nosotros. Pero bueno, te lo dejo ahí, analiza, revisa uno por uno de lo que hemos hablado, de lo que hemos tratado el día de hoy.
Y te repito, no dejes que alguien te ponga otra cosa en tu mente o pienses algo diferente. Piensa como la Escritura te enseña, ni siquiera como te lo estoy diciendo yo, sino como lo hemos leído tú y yo a través de este pequeño estudio. Pero mi deseo no es cambiarte tu opinión o estar contra lo que tú enseñas, sino mi anhelo o mi deseo es que entendamos las escrituras como están escritas, porque esto te llevará a la vida eterna. El leer las escrituras como están escritas, ahí está la vida eterna. Ha sido un placer, un gozo haber estado con ustedes una vez más, y en el próximo video estaremos viendo tiempo profético, qué está pasando, qué va a pasar. Hay muchos temas que tocar, como por siguiente la venida del Señor y todo eso, cuándo es, qué va a ser, qué va a suceder, y todo lo vamos a ver también a través de las escrituras, donde tú podrás interpretar a tu propia manera, porque yo no lo hago, yo solamente lo leo como está escrito. Ha sido un placer, ha sido de gran bendición haberte presentado este tema. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom, ponga en ti la paz de Dios. Dios te bendiga.